En esta ocasión vamos a hablar de lo que son algunos de los tipos de transporte de membrana. Comenzaremos con lo que es la difusión, uno de los principales transportes pasivos de nuestra membrana. ¿Qué es la difusión? La difusión no es más que un proceso pasivo que consiste en una mezcla aleatoria donde las partículas de una solución de mayor concentración se van a difundir a una de menor concentración. Esto puede ser, por ejemplo, aquí como lo vemos en nuestra imagen, la tinta. Pusimos una gota de tinta en agua y la tinta poco a poco empieza a tener un proceso de difusión por todo el envase. Lo mismo sucedería, por ejemplo, en el café. Cuando tenemos el agua caliente y vertimos el café soluble, el café poco a poco empieza a difundirse en todo nuestro tanque. ¿Qué factores son los que nos modifican la velocidad de la difusión? Bueno, uno de ellos es el gradiente de concentración. Cuando hablamos de gradiente de concentración nos referimos a la diferencia de concentración en ambos lados de la membrana. Como podemos observar en nuestra primera imagen, tenemos mayor concentración fuera de la membrana, por lo tanto va a haber una mayor difusión de esos elementos que están con mayor concentración a la parte interior de la membrana o de nuestra célula, porque tiene una menor concentración. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el café. Cuando hablamos de un café expreso, la cantidad de café es muy alta y únicamente lleva café. Cuando hablamos de café, la cantidad de café es menor, lleva un poco de chocolate y lleva crema. Cuando hablamos de latte, lleva una gran cantidad de crema, una pequeña cantidad de café. Macchiato es otro ejemplo donde vemos que la cantidad de café es menor con referencia al expreso. Esto nos hablará que a mayor concentración, más fuerte es el sabor del café. En nuestras células lo que sucede es que a mayor concentración de un lado que del otro, va a ser más rápido la difusión de un lado a otro. Un segundo factor que influye en nuestra difusión es la temperatura. ¿A qué nos referimos con esto? Que a mayor temperatura, más rápido será el proceso de difusión. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el café. Retomando el ejemplo anterior, cuanto más caliente es el agua, más rápido y más fácil podremos diluir nuestro café en polvo. Lo mismo sucede aquí. A mayor sea la temperatura, la movilidad de las partículas dentro y fuera de la célula será mucho más rápida. El tercer factor que nos influye en la difusión es la masa de las sustancias que difunden. ¿A qué nos referimos con esto? Que a mayor masa de las partículas que se tienen que difundir, menor va a ser la velocidad. Por ejemplo, en la imagen podemos observar el sodio. El sodio tiene una gran masa. Si nosotros lo comparamos con el cloro, nos vamos a dar cuenta que la masa del cloro es mucho más pequeña, por lo tanto va a difundirse más rápido el cloro que el sodio. Esto va a tener gran importancia cuando veamos más adelante bombas o medios específicos de difusión. Otro factor que nos va a afectar o nos va a influir en la difusión es la superficie. Cuanto mayor es la superficie disponible para la difusión, más rápida es la difusión. ¿A qué nos referimos? Que no es lo mismo tener un pequeño espacio de 5 centímetros a tener un espacio de 1 metro. Entre más largo y más grande es el espacio para que pueda hacerse ese intercambio de sustancias, más rápido va a ser a que cuando es un espacio sumamente pequeño. El quinto y último factor que nos va a influir en la difusión es la distancia de difusión. ¿A qué nos referimos con distancia de difusión? Que cuanto más grande o mayor es la distancia a través de la cual debe atravesar una molécula, más tiempo le va a demorar. Entre esa distancia es más corta, va a ser mucho más rápida y eficiente la difusión. Dentro de la difusión vamos a darnos cuenta de que existen de dos tipos. El primero que vamos a observar es la difusión simple. La difusión simple es un proceso pasivo que consiste en el movimiento libre de las sustancias a través de la membrana, sin la ayuda de ninguna de las proteínas, sin ayuda de ninguna otra cosa más que su gradiente de concentración. Van a pasar de donde hay más a donde hay menos. Veamos un poquito más de ello. Como podemos observar en esta imagen, dentro de la difusión simple tenemos
la opción, como ya lo hablamos, de que pasen a través de la membrana de esa bicapa lipídica sin necesidad de nada, y la otra utilizando esos canales o esos poros que eran los que se formaban a través de las proteínas. Pero las proteínas no realizarían ninguna función más que el del permitir el paso. Este tipo de difusión es la que es más rápida, es muchísimo más rápida inclusive que la difusión facilitada, que la veremos próximamente. En esta animación observamos la membrana con su bicapa lipídica, una proteína con poro, y nos vamos a dar cuenta que si la proteína no encuentra al elemento que es del tamaño de la carga eléctrica que corresponde a ese poro, no le va a permitir el paso. Es un poro para una carga específica. No puede compartirse con ningún otro.